Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este evento organizado por la Fundación Caja Canaria, a la que agradecemos, ¿no?, que ponga el foco en esta realidad social. En esta ocasión el foro se titula Visibilizando la trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de un tema muy sensible en Canarias, donde somos punto también de recepción de personas migrantes que se pueden sentir, pueden encontrarse en estas situaciones vulnerables, de captación, de mucho sufrimiento. Y para poner luz a este tema, pues tenemos a Esther Torrado Martín Palomino, que es doctora en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas, Sociología y Trabajo Social. También es profesora titular adscrita al Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna. Es miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y del Grupo de Investigación Género, Ciudadanía y Culturas, aproximaciones desde la teoría feminista. Se ha especializado en el campo del estudio de las mujeres. Es experta en género, migraciones, derechos humanos. Ha participado como investigadora en diversos proyectos internacionales y nacionales, tales como Justicia, Ciudadanía y Vulnerabilidad, Poblaciones y Mercancía, Tráfico y Trata de Mujeres en España, y genera trayectorias científicas de las mujeres. También ha sido investigadora de varios estudios regionales en Canarias y ha publicado más de 50 artículos y colaborado en más de 30 obras colectivas. Y también tenemos a Antonio Asensio Frases. Él es enfermero y sargento de la Guardia Civil, especialista en trata de seres humanos y violencia de género, así como negociador en situaciones de toma de rehenes y situaciones críticas. Es también ponente en el Plan Director para la Convivencia de la Seguridad de los Centros Educativos, desarrolla con frecuencia charlas al alumnado, a las AMPA sobre violencia de género, seguridad en Internet, prevención del sexting, el grooming, el ciberbullying. Ha centrado buena parte de su especialización en el trato con las víctimas de trata de seres humanos y violencia de género como eje fundamental y primordial a la hora de afrontar los delitos cometidos contra las mujeres. En primer lugar, pues darles las gracias por estar aquí y me gustaría comenzar con una pregunta, ya que la función también de este foro es pues analizar esta realidad social. Pues me gustaría preguntarles si consideran que la sociedad es lo suficientemente consciente de la dureza de las situaciones que viven las víctimas de trata y si creen que hay muchos mitos alrededor. Si quieres empezar, Antonio. Buenas noches, en primer lugar, buenas noches. Gracias por la presentación, Jennifer. Gracias a la Fundación Caja Canarias por poner el foco en algo tan execrable como es la trata de seres humanos. Es una de las violencias más graves que puede cometerse contra la mujer, junto con la violencia de género y un sinfín de violencias muchísimo más. Y entrando ya en materia de la pregunta si la sociedad... la sociedad está bastante desinformada al respecto. Pero el objetivo y lo importante que me estoy encontrando yo a lo largo de todas las conferencias que estoy dando, que la sociedad quiere saber de esto. No sabe lo que hay. La sociedad no sabe lo que hay. No saben lo que son las luces de neón, las mujeres en carretera, los pisos. Tienen un desconocimiento amplio y poner el foco en foros como este es estratégico para revertir todo lo que se va a hablar hoy aquí. Y en tu caso, Esther, ¿cómo percibes si hay una conciencia social o crees que algo está cambiando? Sí, de todas maneras. A ver si el foco podría darme un poco menos porque lo agradecería a la gente ahora. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que haces, yo creo que hay un yin y un yang. Por una parte, yo creo que cada vez más está en la agenda política y en la agenda pública algo que ha estado tremendamente invisibilizado, que es la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Y en este caso, la trata con fines de explotación sexual, que además a quien afecta mayoritariamente es a las mujeres y a las niñas. Si analizamos la trata con fines de explotación sexual con otros tipos de trata, como la trata para explotación laboral o para la mendicidad, hay una gran diferencia. La trata sexual es fundamentalmente para la explotación de las mujeres y niñas
y no es un tema ajeno. Es decir, existe un mito, tú lo has comentado anteriormente, de que es verdad que la mayor parte de las personas que son captadas son mujeres de origen extranjero, pero comenzamos a tener ya en nuestro territorio nacional captaciones de mujeres y niñas de origen nacional. Por tanto, el factor de captación, el elemento de captación, ya no es única y exclusivamente ser mujer de origen extranjero. Y bueno, por otra parte también es un tema que creo que, como bien ha dicho Antonio, cada vez hay más interés y creo que las repercusiones nos afectan a todas y a todos. Me gustaría también hacerles algunas preguntas más específicas del campo en el que trabaja cada uno. En el caso de Antonio Asensio, como sargento de la Guardia Civil, me gustaría preguntarte por qué crees que es tan difícil pues, llegar a estas mujeres y lograr que denuncien la situación que atraviesan, porque gran parte de ellas son migrantes. Sí que es verdad que les atraviesa pues, la propia ley de extranjería, que las invisibiliza mucho más, que les hace mucho más complicado denunciar, ya no solo ser víctima de trata, también ser víctimas de violencia de género, quizás ese miedo, ¿no? Y por qué, lo has comentado alguna vez en alguna entrevista, es más complicado detener a proxenetas que a otros traficantes. Cuando a una mujer de un país vulnerable, un país en entorno de pobreza, les ofrecen un futuro digno en países como este, países de primer mundo, empieza una cosa que se llama el ciclo de la trata. Una captación con un medio comisivo, bien violencia, bien intimidación, engaño, y las trasladan a sitios como este, como España, como Francia, como países del primer mundo, para ejercer la prostitución. Entran en lo que se denomina el circuito prostitucional. ¿Cómo? A través de un engaño. ¿Cómo? A través de una coacción. Y una herramienta muy poderosa, se llama desarraigo. Cuando estas mujeres están en un entorno pobre, pero es su entorno, donde conocen las costumbres, conocen la sociedad, las desarraigas, las vuelven vulnerables. Si a eso se junta la pobreza y el entorno prostitucional, que las meten en el circuito prostitucional, por eso mismo no hay denuncias. Porque subvertir la voluntariedad de niñas, porque captan niñas en origen, es muy fácil, es sencillo. La coacción quizá también juega un... Claro, son elementos que juegan todos, desde amenazas, coacciones, violencia física, el engaño. En el momento tú que a alguien vulnerable, porque estos son entornos vulnerables, la pobreza da vulnerabilidad. La prostitución es femenina y la femenina y la mujer y la pobreza es femenina también. Y cuando tú das, porque no les prometen ser princesas, no les prometen un castillo en origen, sino salir de la vida de miseria. Cuando tú con todos esos ingredientes desarraigas a una niña y la metes en el circuito prostitucional, entiéndase pisos, clubes, carreteras, ya obtienes una subversión, se llama la subversión de la mujer. Habría que hablar del síndrome de Estocolmo o de la indefensión aprendida, pero los tratantes y proxenetas son especialistas en hacer lo que hacen, subvertir. De ahí que sea muy difícil coger a una mujer y rescatarla. ¿Y por qué es tan difícil también actuar en contra de ellos? O sea, llegar hasta el proxeneta. Has comentado alguna vez eso, que es mucho más fácil pues que paguen otro tipo de delincuentes, ¿no? Pero no el que mercadea con mujeres. Sí, bueno, no es complejo, no llega a ser complejo. Lo complejo es sacar a la mujer del entorno prostitucional. Ese es el kit de la cuestión cuando se está hablando de prostitución y trata. El resto importa un poquito menos. Ustedes saben que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre es delito, crimen, castigo, autoría. Y aquí se revierten todos esos procesos. Aquí hay que pensar que el elemento nuclear es la mujer. Y si por liberar a una mujer tienes que dejar de detener a tratantes y proxenetas, se hace. Porque nada vale detener a estos individuos si a la mujer no la logramos rescatar. Es decir, no simplemente ir, tirar la puerta abajo y decir, aquí está, no, sino que esa mujer se circunscriba a las entidades especializadas, desde APRAM, Villa Teresita, Oblatas, Cruz Roja, dependen las entidades que
actúen en cada provincia. Ese es el verdadero rescate. El resto, en segundo término, que son los tratantes y los proxenetas. Esther ha investigado mucho sobre la realidad de la trata en Canarias. Hay un estudio del gobierno que hizo colaborando con el gobierno de Canarias sobre el dato y el relato, ¿no?, de la trata, porque hay estas diferencias, ¿no?, entre las cifras. Has explicado algunas veces que en Canarias pues, hay fisuras para detectar a las mujeres víctimas de trata. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay varias cuestiones. Una es que no hay un marco jurídico, una ley de trata o una ley. Bueno, el movimiento feminista presentó al Parlamento, todavía estamos esperando respuesta, la LOAPS, una ley integral para abolir el sistema prostitucional, y en esa ley no solamente se planteaba medidas punitivas, es decir, porque en todo esto, si hay trata es porque hay demanda y nuestros países están demandando bueno, pues los cuerpos de mujeres y niñas de distintos lugares del mundo, ¿no? Es digamos, un mercado de la cosificación y de la violencia sexual. Entonces, hace falta un marco legislativo, hace falta un marco que contemple la disuasión de la demanda, la penalización de la demanda, lo que es frenar los reclutamientos y, por supuesto, hace falta que las mujeres tengan un sistema de protección y alternativas, y siempre digo esto, para aquellas mujeres que quieran abandonar la industria para la explotación sexual. Para aquellas mujeres que hayan sido captadas por la fuerza de la coacción o por la fuerza de la necesidad, del hambre y de, bueno, pues porque no deja de ser un indicador de desigualdad. Cuanto mayor demanda y mayor captación, más desigual es un país, ¿no? Un país. Y con respecto a lo que tú dices de las fisuras tienen que ver mucho con la falta de medios para la intervención, hablando con compañeros y compañeras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos decían que el negocio se está trasladando de los clubs a los pisos. Muchos profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden entrar a esos pisos a no ser que se tengan conocimiento por una denuncia, por X, pero también creo que en Canarias hay más víctimas de trata, y así lo demostramos en ese estudio, de las que realmente se captan. ¿Por qué no? Perdón, de las que realmente se rescatan o se captan. ¿Y por qué? Yo creo que también tiene mucho que ver con la sensación de indefensión de la víctima. Me van a perdonar, pero el otro día hablábamos de si en este país hubiera, en vez de 90 feminicidios, 80 feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres, fueran asesinatos a profesores y profesoras, a curas, a cualquier, sería un escándalo. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a contar víctimas. Por eso el 25N, a pesar de los ayuntamientos que han decidido dar prioridad al consumo en detrimento al Día Internacional contra la Violencia, a mí me duele muchísimo que no pudiéramos marchar el 25N, pero esas fisuras tienen que ver porque no hay un sistema de garantías y de protección. Me refiero a que las víctimas son víctimas de segunda desde mi punto de vista. Si tú estás amenazada por una red de proxenetas, tienes que tener una protección absoluta, como una persona que está amenazada por una red terrorista. Sin embargo, el gobierno no lo ha asumido como una tarea y bueno, pues esa protección se le designa a ONGs que con toda su buena intención intervienen, trabajan. Entonces, primero, tiene que haber un sistema, una ley. Para mí una ley es fundamental y no cualquier ley. Es una ley que proteja a las víctimas y que también permita ofrecer alternativas. Y luego, por supuesto, unas garantías de protección. Unas garantías de protección. No vale con decirle a la víctima denuncia.
denuncias sí, pero hay unas garantías de que realmente no corra peligro tu vida o la de tu familia en origen. Entonces, bueno, es complejo. ¿Creen que ligado a esto, a esa falta de una ley, pues también está fallando algo más básico como puede ser la formación de todos los agentes que intervienen en esta cadena, desde sanitarios, abogados? Me comentaban que abogados que, claro, que reciben a migrantes que acaban de llegar a Canarias, que la asistencia legal muchas veces pues es conjunta, ¿no? Entonces, a una víctima de trata, ¿cómo va a contar su relato delante de tantas personas? Entonces, no sé si creen que falla algo en los protocolos y en la formación. ¿Tú qué opinas, Antonio? La formación, cuando se está hablando de temas tan sensibles como violencia de género, la que se da aquí, trata, prostitución, la formación es esencial. Esencial. Esto es UCI. Si hiciéramos una comparación con medicina, esto es UCI. Esto no es medicina general, esto es UCI. Desde los trabajadores sociales, los psicólogos y las fuerzas y cuerpos de seguridad que se dediquen al tema de la trata y la prostitución, tienen que estar altamente especializados. Porque nosotros, y cuando digo nosotros y nosotras, digo no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino jueces y magistrados, el tercer sector, trabajos sociales. Si nosotros no rescatamos a la víctima, tras nosotros no hay nada. Solo miseria, solo pases sexuales, que es como se llama dentro del argot, pases, no lo llaman clientes, es un pase sexual. Tras nosotros no hay nada. Tras la violencia de género, la normal, la que conocemos aquí, con el resultado de muerte, que esa es la peor que hay cuando se quita la vida a alguien, lo peor que hay, la prostitución y la trata es execrable. Esto es un delito execrable. ¿Por qué lo digo? Porque no simplemente lo he investigado, sino que las he escuchado. Cuando tú eres de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad y te dedicas a esto durante 12 años, que yo me dedicaba a esto 12 años, y tú tienes la capacidad, porque así te lo da la autoridad judicial y fiscal, de investigar, ver y oír lo que pasa, eso es una sensibilización del 100% de tu ser. O sea, cuando tú escuchas a la víctima, al tratante, al proxeneta y al mal dicho demandante, que es un putero, tú sabes toda la realidad. No puede decirte nadie de qué va esto, porque con 12 años las escuchas la miseria en origen, las escuchas cómo las pegan, a la cantidad diaria que tienen que llegar. 12 años. Me he dedicado junto con mi grupo, perdonen ustedes si a veces me pongo yo solo, pero no, éramos un grupo de 4 mujeres y un hombre, 12 años escuchando esto. Esto no puede ir a otro sitio sino a abolirse. Eso se puede discutir 45.000 cosas, estos escenarios no. A mí me gustaría publicar, y de hecho quizás sea el tercer trabajo que haga, una dramatización de todas las escuchas telefónicas. No la escucha, sino dramatizada. Eso sería un arma de sensibilización masiva, escuchar a las mujeres. No a la mujer que tú le preguntas en un club, hola, los mecanismos para una entrevista policial con el rector. Oye, ¿estás forzada? ¿Te podemos ayudar? No. Es como si fuera Pretty Woman. Y nosotros pensando, si no te estuviera escuchando yo la realidad, inclusive me lo creería, pero a nosotros no. Policías nacionales, guardias civiles, no nos pueden decir otra cosa, porque nosotros la hemos vivido en casi primera persona. En primera persona la viven ellas. Por eso es importante, como reiterando la pregunta y ya dejando paso a Esther, esto es UCI. Aquí el personal tiene que ser, dentro de la especialización, otra especialización. No vale cualquier guardia civil, no vale cualquier trabajador social, no vale cualquier psicólogo. Hay que ser especialistas en la materia que se trata. Claro, para tener la sensibilización y la empatía suficiente, claro, ¿no? Y aún así no ofrece una garantía de éxito por la enorme subversión de la mujer.
Y en tu caso, Esther, también echas en falta esa mayor formación de todos los agentes, desde los sanitarios, que muchas veces puede ser una puerta de entrada también para mujeres que estén sufriendo explotación. Sí, bueno, como ha comentado Antonio, bueno, yo empecé con este tema hace muchos años, en el año 89, cuando se estaba aprobando la Ley de Servicios Sociales. Empecé desde la intervención a atender a mujeres prostituidas y he tenido la oportunidad de ir, desgraciadamente, viendo cómo ha ido cambiando la sociedad. La sociedad se ha convertido en una sociedad globalizada, capitalista, ¿verdad? Una sociedad de consumo, y cómo la industria para la explotación sexual, a la vez que yo he ido viendo cómo yo he ido envejeciendo, evidentemente, he ido observando cómo la prostitución era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? La industria, porque es una industria con una economía circular, donde aparece la pornografía, la trata, bueno. Y he visto cómo ha pasado de una prostitución artesanal, mujeres, eso siempre vulnerables, que venían del campo a la ciudad, ¿verdad? En muchos casos, en urbes como Madrid, Barcelona. Y bueno, pues empecé a ver cómo empezaron las primeras migraciones forzosas, con eso ya la trata laboral y la trata sexual, hasta hoy, ¿no? Y entonces he podido en estos 30 años ver esa evolución un poco más. Y desde luego coincido con Antonio que mi posición era muy distinta cuando empecé en los años 80, porque bueno, me creí en parte como la mayor parte de la ciudadanía, porque bueno, nos la han metido hasta por las orejas, el mito de Pretty Woman, ¿no? De que eran mujeres que ganaban mucho dinero, que era un mundo feliz, y hasta que claro, yo no he accedido a escuchas, pero sí accedía a entrevistas en profundidad con mujeres. Con el tiempo, sí, en colaboración con otros profesionales, empecé a visitar espacios prostitucionales, a ver la diversificación de la oferta y la demanda, a ver la violencia, ¿no? Y cuando ya empiezas a investigar y aparece la violencia, y no es un caso, ni dos, ni tres, y cuando ya se satura el discurso de las víctimas y del victimario, pues ya no te queda más remedio que abrir los ojos y decir, en una sociedad democrática y de derecho no cabe esto. No cabe porque además es que esta industria y los espacios que crean es la industria patriarcal por definición. Es la institución más patriarcal que existe en este momento, donde en su contexto se permite la violencia sexual, el acoso sexual, cualquier tipo de práctica que no asumiríamos ninguna feminista y, por supuesto, ningún aliado o hombre decente e igualitario. Por tanto, lo primero que tiene que haber es apelar, yo siempre apelo a los hombres, ¿no? El decir no, o sea, no, un hombre igualitario y decente que siente empatía por las mujeres y no las cosifica, y no nos consideran objetos sexuales o orificios donde penetrarnos. Un hombre de verdad, además ya en los eslogan aparecen, ¿no?, de muchas campañas, no recurre a la prostitución. Y yo, hombre, no quiero hacer publicidad sobre nuestros trabajos, pero la voy a hacer. Como umbral, voy a hablar de mi libro, ¿no? Yo sí que considero que deben hacer más caso a las científicas y científicos, porque si estuviéramos investigando sobre el cáncer, sobre el COVID, nos escucharían, pero como este tema parece que todo el mundo sabe, pero nadie sabe, invito a la gente a que lea los distintos libros, artículos, informes, los nuestros también aquí en Canarias, ¿no? El de Biosex, ¿no? El de Trasex, perdón, el del dato y el relato. Hacemos entrevistas en profundidad a víctimas de trata y ahí se ve claramente lo que ha comentado Antonio, ¿no? El nivel de violencia
tan tremendo, ¿no? Sean de origen extranjero o no lo sea, que sufren las mujeres, pero desde la infancia, porque esto es una escuela de violencia que se inicia en la infancia y donde muchas de las mujeres han sufrido violencia sexual y la va a seguir sufriendo hasta el final de sus días. Entonces, pues que vean esos informes que están en la página del Instituto Canario de Igualdad, del Cabildo Insular de Tenerife, en Tenerife Violeta, o ahora, bueno, tenemos un grupo en la universidad que se llama Biosex, un grupo de investigación con mucha gente joven que está investigando este tema y yo creo que es prioritario leer, informarse y no quedarnos con mantras y con mitos, ¿no? Porque yo creo que cuando se trata de derechos humanos de las humanas no puede haber dudas, ¿no? No puede haber dudas. Y sí que el factor de riesgo para ser prostituida es ser mujer en situación de vulnerabilidad. Eso está clarísimo. Y has comentado a lo largo de tus intervenciones que no solo son mujeres migrantes, que también hay mujeres nacionales captadas. Sí que nos estamos enfrentando a un nuevo reto, que es las plataformas donde se están captando ahora a las mujeres y a las menores, ¿no? Vemos como las redes sociales pues también son plataformas donde los depredadores sexuales se cuelan y vemos como además de la trata con fines de explotación sexual se entremezclan otros delitos, la sextorsión, el grooming, están apareciendo siempre delitos con esta índole sexual y que afectan a mujeres y a menores, un poco como los están tratando desde las fuerzas y cuerpos de seguridad. Antonio. Bueno, indudablemente hoy por hoy que vivimos en una sociedad altamente tecnológica, la captación física ha pasado a un segundo o tercer término. Ahora mismo está la captación digital. De hecho, hay redes sociales, no quiero decir el nombre, de estos que tienes un perfil y acceso premium según tú subas contenido y mientras más carga sexual pongas, claro. El problema de esto es que hoy los y las jóvenes se dejan influenciar por personas quizá no tengan esta sensibilidad por todo este tipo de violencias y dirigir a los jóvenes hacia determinadas conductas como que aquí se gana dinero fácil es estar comprando papeletas para llamar la atención de individuos, grupos o organizaciones criminales referenciadas de trata y prostitución. ¿Qué se hace? Pues indudablemente la mejor arma que tenemos, la prevención. Es muy difícil ponerle puertas a Internet. Ya lo intentó el sector de la música con las descargas. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos, me tengo que descargar? Tuvieron que reinventarse el sector de la música, la industria de la música se reinventó. Nosotros no podemos, nadie, ni cualquier gobierno, podemos estar monitorizando Internet, porque eso es un océano. Pero sí que podemos entrar a la prevención y la sensibilización, anticipar esas barreras del delito a la prevención de nuestros jóvenes. Es importantísimo. Y lo importantísimo es cuando entramos, que vengo de estar en centros educativos, que el mismo viernes me voy a la Facultad de Educación. Quieren saber, y eso es lo importante, que no simplemente la sociedad en general quiere saber de esta temática, sino los alumnos y alumnas. Y eso es esperanzador, porque donde la gente quiere, se hace. Y explicarles, tened cuidado, porque como vuestro perfil de Internet, de redes sociales, le pongáis esa carga sexual, estáis llamando a captar la atención del lobby, de que digan, uy, siempre es verano, siempre con esta carga sexual de fotos. Por eso es muy importante explicarle a nuestros jóvenes, sobre todo en este sentido, porque saben ustedes que los delitos sexuales, la inmensa mayoría es víctima mujer. Importante lo que tiene que hacer. Pero no únicamente esto, sino que decirle que uno no se divierte yéndose de putas. Hay que poner el foco en la prevención, pero también en las autorías, porque si no estaremos descargando la culpa siempre en la víctima. Y hay que ir a unos lo que es de unos y a otro lo que es de otro.
Por Y último, además de la prevención, en este caso, en estos delitos, es una prueba fehaciente el que intenten contactar contigo por esas redes. Son pruebas que luego valen a la hora de denunciar. ¿Cómo se aborda desde las fuerzas y cuerpos de seguridad? sí, tiene sus cautelas, como todo. Tienes que saber la fuente de origen, la fuente de destino, que no haya sido manipulada, en fin, pero sí, sirven de elementos probatorios. Dentro del acervo probatorio también vale, con diferentes cautelas, que como pueden ser, por ejemplo, las pruebas de ADN o pruebas de dactiloscopia, pero en fin, también sí, completamente. Está bastante tipificado, porque son retos ahora, pero es verdad que son delitos nuevos, pero que van avanzando, ¿no? Y que al final aparecen nuevas plataformas, nuevas formas de hacerlo. Así es, sí. Todo está. Si los delitos no son nuevos, son delitos que han estado ahí toda la vida. Lo que ha cambiado es el vector, un vector más tecnológico, pero siempre es punible. Nuestro legislador ya se ha encargado a través de los reglamentos internacionales de amoldarlos a nuestra legislación y tenemos herramientas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en suficiencia para hacer bien nuestro trabajo. Después se van modificando según la causística y se van amoldando a las nuevas tecnologías. Sí. Y en tu caso, Esther, en las investigaciones, pues has podido constatar pues estas nuevas formas de captación a través de redes sociales, y estos nuevos delitos que se entremezclan, ¿o? Bueno, a ver, el Ministerio del Interior, yo siempre lo digo, que no es sospechoso de ser feminista, está todos los años, informándonos, dándonos unos buenos informes sobre delitos que se cometen en nuestro país, y uno de ellos es la ciberviolencia y todos los supuestos, desde captación de menores, pornografía de menores. Bueno, que pornografía de menores para mí es trata sexual, o sea, todo lo que tiene que ver con menores, no puede haber prostitución de menores, es trata sexual de menores, ¿no? Pero está tipificado y está recogido sobre sentencias firmes, cuidado, con lo cual los delitos, hay jurisprudencia, claro, los delitos que recoge, la información que recoge el informe del Ministerio del Interior es grave, porque se ve cómo está aumentando la violencia sexual en nuestro país, de todas sus formas. Además son las mujeres, niñas y niños también, los que son captados, pero hay una cuestión que yo creo que hay una parte que la familia puede poner medios, seguramente nos estén oyendo, ya hay bloqueadores, ya hay compañías telefónicas que te ofrecen ese servicio, tanto en televisión como en telefonía móvil, ya las instituciones educativas están creando también un blindaje acerca de si se utiliza el móvil o no. Yo creo que no se debe utilizar. Ya hay recomendaciones educativas de si un niño o una niña debe tener un móvil a los 8 años o cuál es la edad ideal para tener un móvil. Pero se habla de prevención, formación, información, tampoco generar un terror sexual. Pero yo siempre digo, esto no va a impedir que un niño o una niña, sobre todo un niño, entre a una red social o comparta vídeos en un momento determinado. Pero tiene que haber otro plano, y yo ya pues apelo, si nos están oyendo el Gobierno de España y el Gobierno de nuestra tierra, a un pacto de Estado, siempre digo un pacto de Estado, que vaya más allá de los partidos y de las ideologías, porque esto ya es un tema de derechos humanos de las humanas y de protección de la infancia y la adolescencia, ¿no? Tiene que haber un pacto de Estado y un intento de ponérselo difícil. Yo siempre digo, ¿una alarma impide que te roben en casa? No, pero se lo pones difícil. Vamos a ponérselo difícil a estos proxenetas. Muchos de ellos vienen de redes sociales legales, por lo tanto vamos a ponérselo difícil, vamos a impedir que los menores puedan abrirse un perfil en algunas, no voy a nombrar tampoco evidentemente, en páginas aparentemente que han servido incluso en pandemia para divertimento,
y que están siendo pues fuente de captación de menores y de jóvenes, ¿no? Vamos a ponérselo difícil y vamos a intentar regular o hacer una legislación que impida el acceso de los menores a estas redes y que si lo hacen se tengan que identificar. Y si lo permiten estas empresas, pues multita al canto y ese dinero pues utilizarlo para lo que decía Antonio, prevención, recuperación de las víctimas. Hemos tenido casos aquí en Canarias recientemente y en Baleares de captación de menores que estaban además en centros de protección, lo cual es todavía más serio aún, ¿no? Pero bueno, vamos a ponérselo difícil. Yo creo que eso tiene que ser un tema de pacto de Estado, de todos nuestros gobernantes juntos contra una amenaza, porque realmente se está poniendo en peligro a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Yo siempre digo que es lo mejor que tiene un país, su juventud, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Y si la juventud resulta que se la está captando para la explotación sexual o se le está formando para pornificar la mirada, es decir, para que sean futuros agresores sexuales a través de la pornografía, de la demanda prostitucional, pues mal vamos. Sí. Entonces, estar en un Estado de Derecho democrático que no ataca eso de raíz, de esa política sexual patriarcal, pues es un Estado de Derecho pues muy light, muy flojillo, ¿no? Claro, sobre todo para las mujeres. Estamos hablando mucho de menores que también acceden cada vez más jóvenes a la pornografía sin tener la madurez, ¿no? Para saber muchas veces lo que están viendo ahí. Han hablado mucho de juventud y por eso quería preguntarles, aunque hablábamos de la prevención, si es necesaria, pues, no sé, una tan cuestionada y tanto que se ha pedido también de los movimientos feministas una asignatura de educación sexual. Sé que Antonio también sensibiliza mucho en los colegios y no sé un poco cuál es la forma más adecuada a lo mejor de llegar a ellos, de llegar a la juventud, si trasladarnos a las propias plataformas, ¿qué se puede hacer? Vale, yo aquí Y también qué respuestas te dan, sí, porque sé que... Sí. Es mi segunda arma de sensibilización, es una guía que he creado junto con mi hijo. El primer trabajo fue mi libro Mujeres Encadenadas y ahora hemos creado una guía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prevención, información y sensibilización hacia los jóvenes, no puedes intentar hacer nada con los jóvenes sin los jóvenes. Eso es un error que pecamos mucho los que somos adultos. Entramos en los centros, en las universidades y queremos que copien nuestro sistema o nos hagan caso de algo. No, hay que contar con ellos. Yo tengo la suerte que mi hijo es lo que se denomina, que todos quieren ser, influencer, instagramer, youtuber, de esto. Pues bueno, mi hijo es así. Tiene 40.000 seguidores en Instagram y 500.000 en TikTok, 500.000. Si yo pongo en Facebook hola y el día que me dicen 40 me gusta, digo, mira hijo, soy famoso. Y él en 10 segundos tiene 4.000. Entonces mi hijo es referente. Lo he formado en estas tecnologías, lo he formado en todo tipo de violencias, de la violencia de género, prostitución y trata, y con nuestra guía estamos yendo a las universidades, estamos yendo a centros educativos. Porque el relato de todo esto lo tenemos que tener los buenos y las buenas. Los maestros, los profesores, los académicos, los policías, los jueces. Tenemos que coger el relato de estas violencias nosotros, porque si no esto, ¿sabe dónde lo aprenden? De la calle. Del Instagram el referente, que a lo mejor es machista. Por eso es importante que nosotros tengamos este relato, los buenos y las buenas. Y nos dedicamos, mi hijo y yo, a dar conferencias en los centros educativos, en los institutos, y les hablamos de violencia de género, de trata, de prostitución, de sextorsión, de sexting, cómo prevenir la sumisión química. Y lo que sí me voy a permitir una licencia para no dar es sexo afectivo. Ya es lo que como Guardia Civil no me veo preparado para dar esta materia. Hay muchísimos profesionales, pero ese es el campo de batalla. Eso es el campo de batalla. La prevención en nuestros jóvenes es el mayor tesoro. Y que
cuando estás en una universidad te lo confíen, o en un colegio te confían a sus menores, eso es una relación de confianza y eso es muy positivo. Y quieren saber. Las horas, lo que en un principio entran con una comunicación no verbal pésima, se enchufan a la conferencia y quieren saber, y ahí está la solución. Y en tu caso, Esther, bueno, trabajas también con jóvenes en la universidad, también echas en falta esa materia de educación afectivo-sexual, a lo mejor que se debería dar desde mucho antes, ¿no? Ese trabajo de prevención con la juventud. Sí, yo, vamos, ya lo echaba de menos cuando yo era joven, ¿no? Pero claro, cuando yo era joven, pues había una dictadura, por tanto no se planteaba, no era... Pero yo creo que nuestro país tiene esa asignatura pendiente y yo iría más, no solamente la incorporación de la educación afectivo-sexual desde las primeras etapas, sino también volver a la escuela de padres y madres, para crear ese vínculo de confianza y sobre todo para que también la educación afectivo-sexual no la den chamanes y la dé cualquiera, sino la den profesionales formados. Cuando hicimos el estudio sobre pornografía aquí en Canarias, la mayor parte de nuestros chicos y chicas consideraban que habían recibido educación sexual y le llamaban educación sexual a una charla que iban con toda la buena intención del mundo unos compañeros y compañeras donde les explicaban cómo ponerle un preservativo a un plátano, en ese caso a lo que fuera, ¿no? Hablar de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual o prevenir embarazos, ¿no? Y luego desde una sexualidad también falocrática, androcéntrica, bueno, donde nos hablaba de otros tipos de sexualidades, otro tipo de orientaciones sexuales. Y hay otra cuestión que a mí me preocupaba también, y es que nunca se trata el tema de la pornografía con seriedad suficiente, ¿no? Sino que se cree que es ficción y no es ficción. Lo que se ve en el porno ahora mismo no es ficción, porque incluso aunque se esté filmando y sean actrices y actores porno, lo que se está haciendo sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Y se está representando una sexualidad, insisto, tremendamente patriarcal. Y hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho, que es cómo no se habla del erotismo y, sin embargo, estamos dejándole a la pornografía que ocupe ese puesto, ¿no?, de erotizar la violencia, de que nuestros jóvenes y mayores, que también, no solamente los jóvenes consumen porno, ya tenemos grandes consumidores adultos del porno, bueno, hayan erotizado la violencia. Y luego, pues, trabajar también el tema de la pornificación de la mirada y la cultura de la violación. Porque, claro, estamos hablando del porno, la falta de educación afectivo-sexual, pero yo cada vez que enciendo la tele veo cosas terroríficas, desde los anuncios de Colonia, vamos, que sigue la publicidad sexista y cosificadora, que sigue los programas cosificadores y sexistas en la televisión, y que además lo ven nuestros chicos y chicas de una manera habitual. Y es, bueno, pues permite que esos chicos y chicas, junto a las redes y a los influencers que ha comentado Antonio, nuestros chicos se estén adiestrando y adoctrinando con esos medios de comunicación, ¿no? Quizás entonces el enfoque sería no solo hablarle a las chicas de todos esos peligros, ese terror sexual que parece que se nos instaura, sino también a los chicos, ¿no?, en esas relaciones de mayor empatía y respeto. Cambiar, bueno, claro, poner el enfoque también en ellos. Claro. Bueno, claro, es que si no hay un vínculo empático, si un hombre no tiene empatía con una mujer, nos convierten en cosas y en objetos. Es decir, cuando tú ves un vídeo porno de una violación múltiple, ¿vale?, o de un bucaque, y no sientes rabia o vergüenza de ser humano, ¿no?,
es que has roto ese vínculo. Cuando tú te excitas de ver una violación, no una violación múltiple, yo diría a lo mejor 10 violaciones hacia una mujer, porque lo de las manadas no es una violación. Si son 10 hombres, son 10 violaciones hacia una mujer. Si tú no sientes, digamos, rechazo y eso te excita, mal asunto porque has roto ese vínculo empático, y lo que hay que educar también en esa educación afectivo-sexual es en la empatía. La empatía no es patrimonio exclusivo de las mujeres. Los hombres también tienen que establecer ese vínculo empático para no tratarnos como cosas, sino como seres humanos. Y luego, además, dar el mensaje de que la sexualidad es bonita, placentera, liberadora, pero para que eso sea así, tiene que haber consentimiento noviciado. Cuidado, porque cuando se dice consentimiento también ahí podríamos entrar al debate de qué es el consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas cosas lo que hay que trabajar, pero también fíjense que en el estudio nuestro nos decían muchos profesores y profesoras, yo tengo una gran admiración al personal docente de los institutos y de coles, que están día a día con nuestros jóvenes y adolescentes, ¿no? Y claro, un profesor de matemáticas puede ser maravilloso docente de matemáticas, un buen profe, un buen tutor o una buena tutora, una buena profa, pero no tiene por qué saber de sexología. Por tanto, tiene que ser expertos y expertas en sexología, pero con perspectiva de género. Porque si seguimos pensando, y ya voy cortando, si seguimos manteniendo esa idea de la sexualidad patriarcal, de que los hombres tienen una sexualidad compulsiva y irrefrenable, seguiremos justificando que violen, que accedan al porno, que vayan a demandar prostitución o simplemente forzar a tu pareja dentro del matrimonio, que también se da, ¿no? Sí, ahora que decías lo de la perspectiva de género, como nuestra mesa también es género y justicia, ¿no? Todavía hace falta perspectiva de género también en la justicia. Antes lo nombraban que es necesario tener personal formado, ¿no? en la materia, no cualquiera puede hacer frente, pero desde el punto de vista legal es verdad que hay como varias propuestas sobre la mesa. Está esa ley de trata que no sabemos muy bien cómo debería ir enfocada. Ustedes, desde el punto de vista legal, ¿cómo creen que debería afrontarse esta realidad? Bueno, tenemos, si no ha cambiado nada, creo que tenemos la ley integral y la ley orgánica de abolición del sistema prostitucional en las cámaras. Creo que, como está todo muy tensionado, están ahí. Yo creo que es hacia dónde debe dirigirse todo. ¿Por qué? Yo creo que el debate le corresponde más a la academia, a los académicos, pero yo voy a resumirlo de una forma más sencilla. ¿Por qué una ley integral contra la trata? Porque cuando se puso el foco en la Ley Integral de Violencia de Género, la del 2004, la que vemos lamentablemente en las malas noticias, se visibilizó la violencia de género. Parece que solo está desde el 2004 en adelante, cuando salió la Ley Integral y Violencia de Género, lamentablemente la hemos tenido toda la vida. La Ley Integral sí, para poner el foco en la prostitución y la trata, porque ahora mismo parecen víctimas de segunda división. ¿Y por qué la ley orgánica del sistema? Para chocar de frente contra el tratante, proxeneta, puteros, es decir, para romper ese ciclo de la trata. Hace falta esa ley. Y la otra, muy bien, la ley integral, ¿por qué? Para luchar contra lo que se conocen los tratados como las 3P. Persecución del delito, protección de la víctima y prevención. Por eso lo integral, por eso se llama la ley integral. Me gustaría, antes de pasar, yo creo que los hombres estamos a débito en todo este tipo de violencia, en muchas cosas, pero las violencias sexuales es necesario que todos los hombres demos un paso al frente. No importa de que si seamos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si eres médico, si eres futbolista, yo creo que estamos tan en débito que somos nosotros mismos los que tenemos que señalar estos execrables delitos contra la mujer. Tanto en violencia de género, todos los perfiles. Vienen ustedes, un mensaje que no quiero ser tibio. Yo he estado 12 años en los grupos que se dedican
a la investigación de trata y prostitución y pornografía infantil, porque yo lamentablemente vengo de la pornografía infantil. Yo en 12 años de inspecciones, investigaciones de prostitución, que serán miles de entrevistas, porque todos los clubes y todos los pisos se revisan, no me he encontrado una mujer voluntaria en 12 años. Ni una. Todas estaban subvertidas por distintos mecanismos. Pero que el imaginario no les lleve a ver a que estaban encadenadas. No, 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 no. Eso eran antiguamente los barcos negreros. Ahora la esclavitud viste de cadenas emocionales, ya no son cadenas físicas, como muchos pestillitos de puertas, pero ya no van encadenadas, no se oyen las cadenas. Ahora se siente la esclavitud. De ahí el tercer trabajo, que será la dramatización, para que todo el mundo tenga acceso a lo que mi grupo de mujeres guardias civiles y yo hemos tenido acceso, porque eso es sensibilización directa e inmediata. Nosotros, yo en este caso particularmente, he estado directamente con tratantes, porque esa era mi obligación, relacionarme con lo peorcito. Y a mí me decían, Antonio, ¿tú cuántas vacaciones tienes mensual al año? Y yo, pues no sé, 25, 30, no sé, más o menos por las que tiene todo el mundo, o casi todo el mundo. Y dicen, pues que sepas que estas que tengo aquí tienen más que tú. 12 meses por 5 días de regla, calcula. O sea, eso significa impunidad. Cuando alguien es capaz de decirte estas barbaridades, y esto es una barbaridad de las más meridianas, cuando es capaz de hablar a alguien como la Guardia Civil con esa impunidad, es que obra lo que quiere. Porque las mujeres pueden ser irregulares, como nosotros seríamos en otros países, pero ilegal no es. Y tratar con mujeres como... porque para ellos es mercancía, perdone que me dirija así, para ellos eres su mercancía y vas a valer lo que económicamente vas a rendir. Ninguna mujer, ninguna, en 12 años que yo he visto, controla la prostitución. Ni el más mínimo ápice de control de la prostitución tiene ninguna mujer. Y eso hay que explicarlo. Hay que explicárselo a la sociedad, a través de ejemplos prácticos. Esto es lamentable lo que está ocurriendo. Por eso es importante despertar a la sociedad e informarle de la realidad. Y los hombres debemos dar un paso al frente, porque no hay nada que moleste más a otro hombre ser corregido por otro hombre. Eso es una gran herramienta, por eso tenemos que complementar la lucha junto a ellas. Yo quería hacer un apunte de ¿por qué no hay una ley de trata? Pues porque todas las leyes que se refieren a las mujeres, este país pues tiene como una especie de parálisis, ¿no? Da igual que gobierne la derecha, da igual que gobierne la izquierda, pero todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres está sometido a una eterna debatitis. En nuestro país y en nuestra comunidad autónoma se aprueban leyes como churros sin apenas debate. Cuando se habla de este tema que afecta fundamentalmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, que si se va a meter la tercería locativa, que si una ley de trata, que si no tenemos tiempo, que si la culpa fue del cha-cha-cha, el caso es que pasa un gobierno, pasa otro y pasa otro, siguen sumándose las víctimas invisibles, porque a no ser que te mate tu pareja o expareja, no cuentan como víctimas de violencia de género según la ley 1/2004, con lo cual siguen desapareciendo mujeres víctimas del sistema prostitucional y no se las reconoce ni tan siquiera se las repara. Y nuestros diputados y diputadas siguen en esa eterna debatitis, desde mi punto de vista hipócrita, porque se trata de las mujeres. Y sin embargo, les hemos hecho el trabajo. Antes lo ha comentado Antonio, les hemos dado una ley, la LOAPS, una ley así, en el Congreso de los Diputados y Diputadas hace ya un tiempito y no han tenido ni la vergüenza de contestarnos. Al menos decirnos, es una ley malísima,
no nos gusta, vamos a debatir, vamos a incluir esto, lo otro y lo de la moto. Y en la comunidad autónoma pasa lo mismo. Hicimos una aportación al Congreso al Parlamento Canario, ¿no? Una proposición no de ley. Nuestro Parlamento Canario se comprometió por unanimidad de todos los grupos políticos, hizo una declaración en favor de la abolición de la prostitución y para establecer mecanismos para la erradicación. Y bueno, pues malos tiempos para la lírica. Estoy esperando como Penélope en el andén con el bolso de piel marrón y como la canción esa, no sé si se acuerdan, y los zapatitos de tacón. El caso es que todo lo que se refiere a las mujeres en este país está sometido a eterna debatitis y siempre pues se minimiza lo que está ocurriendo, se naturaliza lo que pasó, exactamente igual lo que pasó antes de aprobarse la ley de violencia, ¿no? Que había gente que decía, bueno, ¿y para qué? Bueno, pues algo habrá hecho, algo... Bueno, pues aquí viene todo tipo de discursos, pero a mí me parece realmente vergonzoso que nuestro país, teniendo ya observatorios de la realidad social en Europa y en el mundo, estudios, informes, libros, datos, no se hayan sentado ya a un pacto de Estado y a plantear una ley, a lo mejor no la que hemos planteado nosotros y nosotras, la LOABS, porque a lo mejor no les gusta, quieren darle su toque especial, pero una ley porque dotada de recursos, de servicios, de mecanismos, de presupuestos para ofrecer alternativas a las mujeres, no se las puede obligar a ofrecer alternativas, ¿no? Y eso es lo que hay. Pues entramos ya en la recta final de esta mesa. Durante las últimas semanas pues se había abierto en la web un espacio para poder hacer preguntas. Quienes estuvieran interesados, interesadas, pues han llegado unas cuantas. Una de ellas preguntan si hay algún perfil recurrente cuando hablamos de víctimas de trata y si también hay algún perfil del proxeneta. No sé un poco si quieres empezar tú, Antonio. El perfil de víctima es la pobreza. No he conocido en mi trayectoria nadie que teniendo recursos económicos quiera ser puta. Nadie. La pobreza genera vulnerabilidad, la vulnerabilidad genera que eres susceptible al engaño. Ese es el perfil de mujer, de un país pobre. Yo no me he encontrado mujeres en entorno de prostitución en 12 años en mi región que sean españolas. No he visto ni una. Una vez me acerqué a una, me llamó la atención en un club y dije, uy, esta mujer es española. Y me llamó poderosamente la atención porque estaba en sus 50 años. También muy difícil de ver esas edades dentro del sistema prostitucional. Están entre 18 y 25. Y le pregunté, ¿te puedo ayudar en algo? Y sus palabras fueron, ahora no, hace 30 años sí. Llegáis 30 años tarde. Dejé de ver mujeres españolas. No hay en los clubes prostitución española, apenas hay. Apenas hay, son todas ahora mismo de Rumanía. Y la otra me preguntaba... El perfil del proxeneta, si hay algún perfil marcado. Miren ustedes, el perfil del proxeneta corresponde, la nacionalidad del proxeneta corresponde con la nacionalidad de la mujer prostituida. ¿Cuándo se ven ciertos cruces? De decir, este es de esta nacionalidad y esta es de otra. Cuando el que controla a esa víctima se va de vacaciones y se la deja de custodia a otro proxeneta. Que esa es una de las dramatizaciones que haré en el siguiente trabajo, porque esto hay que contarlo. Todo esto hay que contarlo de cómo es la prostitución por dentro. Y por dentro solo las conocen lo que es la realidad, si eres víctima o si eres proxeneta, tratante, demandante o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso hay que contarlo, lo que hemos vivido. ¿Y tú, Esther, en tus investigaciones también has podido trazar algún perfil o no crees que lo haya? Yo también incorporaría a las investigadoras e investigadores que estamos metidas en
con organizaciones de atención a las víctimas y que hemos creado plataformas y redes de solidaridad con las víctimas. Solo generando un vínculo de confianza con las víctimas te pueden contar. Te pueden contar experiencias como las que vemos en Trasex, en nuestro informe. El perfil de las mujeres, nosotras aquí en Canarias estamos viendo jóvenes de origen canario también, algunas, pero coincido con Antonio que la vulnerabilidad familiar, afectiva y económica es un elemento de captación, el sexo, el hecho de ser mujer, vamos, y menor. Hay también una relación, vemos que muchas han sufrido abusos sexuales en la infancia y eso desgraciadamente contribuye y ayuda a normalizar la violencia que se ejerce contra ellas y mayoritariamente son de origen extranjero, evidentemente, ¿no? Aquí, bueno, pues ya lo sabemos, está aumentando la trata de mujeres de origen venezolano, colombiano, ¿no? Los proxenetas, aquí yo coincido también con Antonio, que tiene que ver mucho con el origen de las mujeres captadas, pero hay también proxenetas nacionales, hay una economía mixta, hay redes donde bueno, hay gente de aquí que trabaja con los de allá y también hay niveles. Normalmente las mujeres no son proxenetas, son proxenetillas. Yo siempre digo, son esas mujeres que han estado en prostitución y que se ganan la confianza del popes y entonces, bueno, pues prefieren estar gestionando el piso o el club a estar ahí todo el día sufriendo penetraciones por todos los lados. Pero yo, fíjate que considero proxenetas como tal también a los intermediarios. Es que en esto hay un montón de gente, vendedores de lencería, transportistas, quien distribuye la alimentación, quienes van a limpiar los habitáculos. Hay un montón de gente que contribuye a que esto sea un negocio emergente. Estábamos manejando que era el tercer negocio más lucrativo del mundo hace unos años y ya se está cuestionando si va a alcanzar el número 1. Pero el otro día lo hablábamos en la reunión que tuvimos, que desde luego es mucho más fácil traficar y explotar sexualmente a mujeres, es decir, pasar a mujeres a través de fronteras o simplemente captarlas en el territorio, que traficar con drogas y con armas. Muchas de las mujeres que hemos entrevistado, que conocemos profundamente, entraron en avión con un pasaporte, eso sí, falso, o con un visado turista, y eran víctimas de trata, porque es que esas cadenas que son cadenas, vamos a ver, en el imaginario todo el mundo se cree que las víctimas de trata están con cadenas en los sótanos, algunas, pero generalmente no. Van a comprar y están en la calle como nosotras, sometidas a vigilancia y sometidas a coacción de múltiples formas. Entonces, lo que sí que tengo claro es quién genera este negocio, y son los hombres que demandan prostitución. Y sí que tengo claro cuál es el perfil del demandante de prostitución, y es ser hombre de cualquier edad, de cualquier clase social, de cualquier ideología, de cualquier país del mundo. O sea que eso sí que lo tengo claro, y tengo muy claro quién son las víctimas. Lo que no tengo tan claro lo de los proxenetas, porque es que hay mucha tela metida. Y claro, depende de lo que entendamos como quien se lucra, ¿verdad? Quien se lucra. Sí. Pasa que hay que... Sí. Que se lucra, pero es que aquí hay mucha gente que se está lucrando. Claro, no, pues si nos llevamos al repartidor por medio también, al final hay que poner un listón un poquito más elevado para... Sí, pero se dice que mueve mucho dinero, ¿no? La trata de personas. Ingentes. La trata, no la prostitución, digamos. La trata es a lo que recurren, porque
el margen existe. Muchas veces me preguntan, ¿pero hay prostitución voluntaria? Sí, pero el margen es tan ínfimo que hay que recurrir a la trata de seres humanos para abastecer la demanda de prostitución. O sea, la trata voluntaria, o sea, la prostitución voluntaria, estadísticamente es tan insignificante respecto a la forzada que prácticamente se puede ligar los términos prostitución es trata. Y lo puedo debatir con cualquier persona, se puede debatir porque es así. Nosotros que ha sido nuestros 5 sentidos ha sido tan vivido que no me puedo dirigir a otro sitio sino que vincular ambos términos. Preguntan también que dónde puede acudir una víctima de trata. Me imagino que esto también depende mucho de la comunidad autónoma, pero al menos preguntan también por si puede ayudar a alguien, qué recursos tienen estas mujeres para poder salir de esa situación. Claro, desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad, si denuncia va por un camino y si no denuncia se salta lo que sería la denuncia y se va a las entidades especializadas, que está muy descentralizado, porque según en qué comunidad autónoma estemos o cabildo, hay unas entidades más fuertes que otras, hay algunas que, como pasa en la Comunidad Valenciana, que también tenemos la administración autonómica fuerte, pero también tenemos fuertes determinadas entidades especializadas. A lo mejor te vas a otra comunidad autónoma y todo lo contrario. La administración a lo mejor tiene menos recursos, pero tiene unas entidades especializadas, lo que se conoce como el tercer sector, muy fuerte. Y es ahí donde se le da la verdadera libertad. La liberación la hacemos las fuerzas y cuerpos de seguridad en la mayoría de los casos. Entendiéndose por liberación, coger a una mujer que estaba ejerciendo la prostitución y moverla a un sitio B, de A a B. Pero eso se llama liberación. La libertad emocional, la libertad, liberarle de esas cadenas, pertenece al ámbito psicosocial y se tarda. Claro. Si quieres hacer alguna aportación más, Sí, Esther, yo voy a criticar de nuevo al Estado porque solamente a raíz de que se aprobó la Ley 1/2004 se crearon los juzgados de violencia, ¿se acuerdan? Las ayudas del artículo 27, que era una forma de reparar, entre comillas, a las víctimas de violencia, esas órdenes de alejamiento, esa red de atención a mujeres víctimas de violencia machista, los centros de atención inmediata, bueno, toda una red de recursos que asumía la Administración. Luego es verdad que los precarizó, igual que a sus profesionales, así que desde aquí, por favor, que los paguen un poquito mejor, que el trabajo que hacen es increíble, ¿no? Y que se generen más recursos. Pero se debe aprobar una ley integral para que pueda haber, para que pueda haber unos recursos suficientes que ofrezcan a las víctimas garantías de recuperación, ¿verdad? O sea, garantías y alternativas de vida, de una vida que merezca la pena ser vivida, sin amenazas y sin miedo, pero para eso el Estado tiene que asumir, digamos, las competencias de protección y atención. Y bueno, pues es que tienen que aprobar una ley. Entonces yo no sé si habrá alguien, ahora que nos acercamos a Navidad y viene el espíritu navideño, pues a lo mejor me está escuchando el gobierno de Canarias o el gobierno de la nación y nos traen por los Reyes Magos o Papá Noel una ley de paz para las mujeres, ¿no? Claro, tú hablas a nivel gobierno, pero hay otra pregunta también que hacen, que es ¿qué podría hacer cualquier persona de a pie para ayudar a cambiar la situación de la víctima? Hombre, a mí me viene a la cabeza sobre todo ese trabajo con los hombres, ¿no? Pero... Claro, a ver, esto es una pregunta sencilla, pero a la misma vez tan compleja. A lo mejor se puede referirse a qué puede hacer cuando ve a una mujer en una rotonda con una sombrilla 12 horas, o de pisos o panfletos que aparecen, flyers que aparecen, comunicarlo. Tanto Guardia Civil como Policía tienen un email de trata, no sé, ahora mismo, disculpen, pero no me lo sé. Cualquier circunstancia, porque no hace falta ser un gurú de la prostitución y de la trata para tener unos ojos sensibilizados.
Es muy fácil distinguirlo. Esto no es como la droga, que permanece oculta desde la elaboración hasta el consumo. No, no. La prostitución tiene que publicitarse. Entonces, cuando aquella ciudadana o ciudadano considere que lo que está viendo es execrable y que debe dar parte, hay 2 emails que tiene ahí Policía y Guardia Civil, que es que son muy fáciles. Policía trata o Guardia Civil trata, enseguida que lo busques en el buscador te lo da. Y que informe. Y que informe. Luego hay tantos indicadores que son muy sencillos. Mujeres de nacionalidad rumana, búlgaro, colombiana, nigeriana que van acompañadas. Personas que viven en nuestra comunidad de vecinos, porque ahora se ha derivado mucho la prostitución a los pisos, que se sabe, es que no hace falta ser un gurú, es que cualquier vecino, vecina va a saber que es un piso dedicado a la prostitución, que informe a la comisaría o al cuartel más cercano. Miren, ustedes tienen aquí esto. Y aprovechando esto, porque se crean mitos. Dicen, la prostitución se ha derivado mucho a los pisos, eso es cierto. El COVID lo acentuó, pero ya se estaba viendo. Sí. Dicen, no, es que ahora empiezan ya las leguleyes, lo de si los pisos son morada o no son morada. De eso hay jurisprudencia por todos los tribunales, nuestro Supremo ya se ha pronunciado. Miren, y volvemos a la formación. Cuando alguien es especialista, no le dan casos fáciles. Cuando uno es neurocirujano, no le dan dolores de tripa, le dan los duros. Esto es igual. Quien es especialista tardará un poquito más en llegar a ese piso, pero llega. Dicen, pero claro, es que es morada. Pero bueno, pues ahí tenemos a los testigos, a los vecinos. Se mira quién entra y quién sale, se toman manifestaciones, se llega. Que estén más clandestinas o menos, da igual. Para eso somos fuerzas y cuerpos de seguridad especializados. Reclámennoslos. Sean ustedes especializados. Porque es como si no, es que ahora se ha derivado a los pisos. Ah, bueno, pues si estás en piso, esto es casa, ahí ya no se puede hacer nada. No, se puede hacer y se debe hacer. Y de hecho, se hace. Pero que sepan ustedes que de club a piso simplemente hay un poquito más de trabajo. Si tú quieres aportar algo, Esther, de qué puede hacer la ciudadanía, también en labor de prevención, de sensibilización. Yo iría más por ahí. Bueno, simplemente ser putero no está de moda, es muy casposo. O sea, y ese mensaje hay que lanzárselo a los jóvenes y además es que yo creo que hay que señalarlos a los puteros. Hasta que haya una ley y se les multe, hay que señalarlos. Es decir, no se puede justificar que tú... porque a mí me hace gracia una cuestión y es cómo las mujeres, muchas, no todas, hemos conseguido, a pesar de habernos educado en una sociedad sexista, machista, patriarcal, y hemos conseguido tomar conciencia feminista, y algunos hombres también, y como hay otros que son tan resistentes. Han asumido, por ejemplo, que no se puede fumar en los bares, han asumido que no deben beber, bueno, algunos y algunas, cuando conducen, pero siguen pensando que sus deseos son derechos fundamentales y además es que con total impunidad. Y mientras ellos piensen que esos deseos son derechos fundamentales y son impunes, van a seguir demandando prostitución. Entonces, yo creo que hay que empezar a ejercer la sanción pública, ¿no? A decir eso, un hombre de verdad no demanda prostitución. O a los jóvenes, no hay nada más casposo, ¿no?, que demandar prostitución. Sí, hay otra pregunta también, por si nos da tiempo de resolver alguna más. Dicen que si son las series de televisión en las que se usa la prostitución como principal tema para construir una serie ficticia, un grave problema para visibilizar este tema. No sé si creen que depende del enfoque, a lo mejor, que se le dé. Claro. Es que estamos bombardeados más que por eso, por la pornografía. Eso es lo que ahora mismo está bombardeando gravemente a nuestros jóvenes. Y yo vuelvo otra vez, yo soy don RQR. No controles parentales, PIN, etcétera, etcétera. Bien, eso está muy bien, pero es que eso no se le puede poner puertas al campo. Por lo tanto, me voy otra vez a la prevención. Es decir,
Anticiparles lo que hay para cuando lo vean con diferentes ojos a que si lo ven solos. Mira, esto está así, así y así y así. No voy a poder pararte las páginas porque esto es un bombardeo, pero sí puedo darle herramientas para que lo comprenda y explicarle qué violencia sexual va a haber y explicarle qué es lo correcto y lo que no correcto. Eso es otra vez el fundamento, que los buenos y las buenas cojamos el relato de todo esto. ¿Por qué? Porque hemos dejado mucho tiempo la prostitución, el volante de este tema, en la calle. Y ahora mismo se creen que ser prostitución es fácil porque no puedo hacer otra cosa. Y eso hay que cambiarlo. El relato lo tenemos los buenos y lo tenemos que volver a coger. Porque se ha vinculado regulación a libertad. Nos han quitado el relato. Eso lo tenemos que recobrar nosotros, los que pensamos que esto es una esclavitud. Y lo tenemos que decir alto y claro, y tenemos que volver a quedarnos con la libertad. Una mujer que está en prostitución no es libre. Y ese relato tiene que ser otra vez para nosotros, para los que sabemos la verdad y explicarlo, como ha dicho antes Esther, desincentivando la demanda, no creando una generación de puteros. Con la que hay, no sé cómo lo vamos a tratar, porque estoy trabajando con las que está por detrás para desincentivarlo y explicarle la realidad. ¿Y saben ustedes por qué soy optimista en este sentido? Porque es que esta partida ya la hemos ganado anteriormente. No concretamente la de la prostitución, pero sí la del pederasta. A los pederastas y los pedófilos, incluso en las cárceles tienen que aplicarles protocolos diferenciados para que la población reclusa no les agreda. La sociedad les detesta. Ahora tenemos que señalar, como ha dicho Esther, al de violencia de género, al que entendemos por violencia de género, pero también al demandante de prostitución, es decir, al putero. Ya lo hemos ganado una vez, ahora señalemos a estos dos. Bueno, la pregunta era sobre esta serie de televisión, decía. No sé si quieres añadir algo, Esther. Sí, yo creo que esto no es inocente y como yo soy de la hermenéutica de la sospecha, pues creo que como decía la autora feminista Kay Miller en su libro sobre política sexual, yo creo que hay una agenda política para hacer de la esclavitud sexual un negocio y de ese negocio pues que una mayor parte de la población esté al servicio, ¿no?, de los deseos masculinos. Y para ello no hay nada mejor que tener la escuela de desigualdad, que es la pornografía. Nos decían mujeres en prostitución a las que hemos entrevistado, que la mayor parte es que hasta satura el discurso, que los demandantes de prostitución cada vez demandan prácticas más violentas y los que demandan prácticas más violentas son los más jóvenes, que son los mayores demandantes de pornografía 2.0 en la actualidad. Con lo cual hay un vínculo entre la pornografía y la prostitución. Es decir, los demandantes de pornografía tempranos y esos nativos del porno, esos que continúan demandando una pornografía violenta, acabarán demandando tener esas prácticas violentas con sus iguales, y si sus iguales no aceptan ese contrato sexual, pues se irán a prostitución, ¿no? Por lo tanto, es algo que es un binomio que está ahí vinculado, ¿no? Y bueno, pues está claro que tenemos que ponerle coto, ¿no? Sí, y hay otra pregunta por aquí, aprovechando que la mesa se titula Género y Justicia, que hablan sobre las condenas a los proxenetas, si son lo suficientemente duras, si son más duras con las víctimas de trata, preguntan, aunque las condenas en todo caso irían al proxeneta, ¿no? Sí, bueno, las condenas, claro, por supuesto. Sí. Tenemos un sistema que siempre puede ser mejor, pero es suficientemente bueno. Las condenas, miren, nuestro legislador hizo las cosas bien. Normalmente siempre se legisla cuando hay reglamentos y directivas europeas, después se hace un acople legislativo español. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enganchamos por prostitución coactiva, ¿vale?, el legislador español dijo: ¿cuántas mujeres has tratado? ¿Cuántas trata? 1, 2, 3. Vas a pagar por cada una entre 5
y 8 años. Y eso es apostar por una solución. Podría hacer otro tipo de derecho que se llama un concurso real, concurso ideal, ha hecho un concurso real de delitos con el tema este. Es decir, eso es que el legislador español ha apostado por la sanción esta, y atribuir a todo este tipo de prostitución y trata es un delito grave, y lo ha demostrado con esto. Si hay condenas, indudablemente cuando estamos ante prostitución coactiva, cuando hay violencia física es muy fácil demostrar. A nosotros como policías o guardias civiles es más fácil, es objetivable la violencia física. Pero ¿qué pasa cuando se dan casos de vulnerabilidad, superioridad o estado de necesidad? Volvemos al tema de los pisos, porque hay que investigar un poquito más. Hay que lograr evidencias y pruebas, un acervo probatorio en suficiencia para lograr esa condena. Y por eso volvemos otra vez a la formación. En este tipo de grupos tienen que estar los mejores, y los mejores no es que seamos gurús o sean gurús, sino voluntad, sensibilidad y ganas de dar un pasito al frente como hombre o como mujer en este tema. Pero sí, no es un tema muy fácil de las condenas, pero se proponen, se investigan y se obtienen. Sé que Esther ha insistido mucho en esa falta de ley de trata, ¿no? Pero en cuanto a las condenas ahora mismo, ¿qué Bueno, diría? pues aquí en Canarias es flojito, ¿eh? Nosotros hemos tenido dentro de nuestro proyecto a una fiscala de extranjería, y yo creo que hace falta condenas más contundentes y más... Pero además es que tenemos un problema, Antonio, lo de la tercería locativa. Ahí fue un palísimo. Creo que fue en el año 85 cuando se retira del Código Penal, y eso da una cierta holgura a quien se lucra de las mujeres, ¿no? Y es algo que demandamos, el que se incluya en el Código Penal nuevamente, para que cualquiera que obtenga un beneficio lucrativo, ¿no? de una mujer, me refiero, vamos, multa, sentencia o lo que haga falta. Pero es que además a mí lo que me preocupa de todo esto, lo que me preocupa de todo esto es que se quita esa tercería locativa, se permite, yo creo que el proxenetismo se alegró bastante, ¿no? Y les dio cierta holgura, aunque no creo que fuera el objetivo del legislador, pero el efecto, y es algo que demandamos, es decir, cualquiera que se lucre, pero no solo de la prostitución por coacción, por la fuerza de la coacción, porque es que también realmente una víctima o una mujer que está en prostitución por la fuerza de la necesidad, ¿la fuerza de la necesidad es una opción libre? No. Si la sociedad le ofreciera oportunidades, quizás no estaría ahí. Y de hecho, yo, de todas las mujeres que he entrevistado a lo largo de mi larga vida, la mayor parte de ellas no quieren acabar su vida en prostitución. Y de hecho no acaban su vida en prostitución porque, pues o mueren jóvenes o están en situación, y como decía una amiga mía también que ha estado en prostitución hay categorías. Lo que el demandante de prostitución quiere es mujeres jóvenes, carne fresca, y conforme a las mujeres van envejeciendo y sus condiciones de vida son cada vez más precarias, y pues peor el sistema peor las trata, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sinceramente creo que virgencita, que Dios no me dé poder. Yo, desde luego, haría leyes muchísimo más duras contra el proxenetismo, y sobre todo incluir en el Código Penal aquello que en su momento, ¿no? Fue en el 85, que yo no me acuerdo ya. ¿Lo de la tercería locativa? Sí. Fue Belloc, ¿no? Fue Belloc, el ministro de Justicia, es que no me acuerdo. Yo sé que estaba gobernando Felipe González, que no me recuerdo exactamente el año, perdonen así pero sí. Y eso, de verdad, es una demanda de todas las personas que trabajamos,
Y la ley, una ley, tiene que haber una ley. No es tan difícil, pues este país pare leyes, pero a tutiplén. Sí, sí. ¿Qué trabajo les cuesta, de verdad, una ley de protección a las mujeres, ¿no? A las mujeres más vulnerables? ¿Qué hay que debatir ahí? Vamos a ver, que frenemos las captaciones, frenemos los reclutamientos, multemos a quien explota mujeres y demos alternativas a las que están en la industria. Y quien no quiera salir porque no lo desea, porque, en fin, ese discurso que dice, bueno, pues bien, pues perfecto, pero aquellas mujeres que no tienen alternativas porque están en el sistema por la fuerza de la coacción o de la necesidad, demos oportunidades de vida. No podemos permitirnos, y desde luego lo que no podemos permitirnos en una sociedad democrática, que los tíos, o sea, los hombres, perdón por lo de tíos, lo retiro, por los tíos, hay tíos, los sobrinos y todo esto, ¿no? Las tías y las sobrinas, pero que los hombres tengan un cortijo sexual en pleno siglo XXI. Sí. Nos queda ya muy poquito tiempo. Hemos dicho ya las preguntas un poco que nos han llegado a través de la web. Queda a lo mejor un pelín para alguna pregunta muy breve, si alguien se anima, para no dejar el foro sin darles esa oportunidad. Y si no, pues... No, sí. Bueno, hay una por ahí. Buenas noches. Antes que nada, estar agradecido por lo que he escuchado, que tampoco me han asombrado mucho. Yo más que nada he venido por lo personal y porque en un momento determinado de mi vida, no actual, que estoy jubilado, sino antes trabajé en el taxi en Santa Cruz, bastante, y una de las partes de la realidad de mi ciudad era la prostitución. Y yo hasta ahora no he escuchado nada que sea diferente, ni me han asombrado con vuestros argumentos. Yo estoy pasmado, porque yo digo, si esto existe, es porque hay demanda. Si la demanda hay una organización detrás, es porque hay un grupo humano que lo sostiene. Las víctimas, por supuesto, que son las chicas y chicos, porque no olvidemos que la prostitución no es solamente de chicas, que sí, pero que también hay chicos. Yo recuerdo mi recorrido en el taxi, que en la zona del antiguo mercado estaban los homosexuales. Yo recuerdo que la prostitución adulta, femenina, estaba en la calle Bravo Murillo. Pero es que resulta que después descubrí que había otra prostitución, porque un cliente joven, femenino, me aclaró que su prostitución la hacía en lo que es la antigua Plaza España o el Monumento de los Caídos. Yo digo, pero ¿esto de qué va? Esta no sí, que está muy visible, ¿no? Dime. Que está muy visible, es lo que quiere decir. Yo venía más que nada porque pensaba que me iban a dar otra cosa, pero no me han dado nada, con mi mayor respeto. Bueno. No porque yo sí veo ahí, es que, ¿qué nos está pasando en los sistemas? Porque la prostitución no es de ahora. Ahora tenemos un problema muy grave, por supuesto, pero es que siempre ha existido prostitución, es que se consume. Si la prostitución se ponía como muestra, como escaparate, con mi mayor respeto, entre las 8 y las 9 de la noche, a las 10 ya no había casi nadie. No es que se fueran a cenar, es que estaban de servicio, dicho de alguna manera. Entonces, ¿qué es la prostitución? ¿Patológico en el sistema o es una necesidad también fisiológica del sistema? No sé, un poco, si quieren contestar algún comentario. Al margen de que hay inocencia víctima. Puedo hablar de casos concretos, pero lo dejo en el aire para otro momento, que aún queda más jornada. Bueno, sí, ya nos vamos a quedar sin tiempo. Si quieren hacer algún comentario más. Sí, prostitución. Yo podría hablar 5 horas de prostitución. Y estoy seguro que en esas 5 horas llamaría poderosamente su atención, le hablaría de la deuda, le hablaría de lo que nos encontramos en los registros. ¿Sabe lo que me encuentro usted? Me encuentro esponjitas, así, redonditas, para que las mujeres se las inserten en el cuello del útero y no descansen ni los 7 días de reglas. Le podría contar infinidad para que usted viera lo que es la prostitución y se sintiera un poquito como, a ver si he aprendido algo referente a la prostitución. Le podría decir que hay hombres que sacan a mujeres de la prostitución. Parece como si fuera un objetivo noble, no, pero se la llevan para que fuera su mujer particular, su prostituta particular, para luego corromperla con 7 hombres a la vez. Le puedo hablar de la prostitución 5 horas, pero no tengo nada bonito que decirle. Y seguramente aspectos que usted
no ha conocido. Pero el foro no va por ahí, el foro son una serie de preguntas más diferentes. Pero prostitución y trata, yo estoy seguro que si no conoce el sistema, le podría haber sorprendido en muchísimas ocasiones, pero necesitamos, tanto usted como yo, esto se va de horas, de deudas, de lo que son el sistema prostitucional, qué hacen con ellas, cómo las traen, las enfermedades que pasan, pero se lo pondría en imágenes y en audio, para que usted transportarlo hacia ese lugar. Lo que pasa es que el foro es como es, se trata la temática como es. Bueno, pues ya nos vamos quedando sin tiempo. No sé si querías hacer algún apunte, Esther, pero... No, sí, tiene razón este señor en afirmar que existe prostitución masculina. Por supuesto que existe. Lo vemos aquí, lo vemos en la isla vecina, pero lo que tienen en común es que los demandantes también son hombres, generalmente. Y lo que tiene de diferente, si usted va, por ejemplo, al polígono Marchioni, Marchioni iba a decir, la diferencia es que normalmente las mujeres están más expuestas, suelen estar desnudas, ¿verdad? Incluido en invierno, ¿no? Mientras que los hombres tienen, si se va a la isla vecina, muchos de ellos tienen el estatus de acompañante. Sí que hay transacción económica y posiblemente muchos de ellos estén sufriendo una situación de explotación. Pero es que mayoritariamente las víctimas son mujeres y niñas. Y no lo digo yo porque bueno, sino es que lo dicen todos los informes internacionales, europeos, nacionales. Entonces, claro que tiene usted razón, claro que hay hombres, y sobre todo si usted se va a Madrid, por ejemplo, a mí que me gusta mucho, iba a decir viajar para ver esto, no, porque queda muy frívolo, ¿no? Pero si usted se va a la Puerta del Sol y a los lugares del centro de Madrid y otras grandes ciudades, Barcelona también, verá muchos jóvenes de origen extranjero que están por ahí, muchos de ellos no son hombres gays, no son jóvenes gays, son heterosexuales, pero que están sometidos a explotación sexual para sobrevivir. Y los demandantes son hombres. Entonces, bueno, pues sí. Claro. Y lo que usted dice que esperaba algo diferente, pero es que esto es, y perdóneme que se lo diga así, es convencer por desgaste. O sea, convencer por desgaste. Esto hay que repetirlo hasta que llegue a los oídos de quien tiene que llegar y, por lo tanto, legislar. Y bueno, a lo mejor no podemos cambiar el mundo. Fíjense que cuando se habló de abolir la esclavitud en el siglo XVIII y XIX, nadie pensaba que se iba a llegar a abolir. A lo que se refiere, sigue habiendo otros tipos de esclavitud, evidentemente, pero no insertada en lo que es el Estado. Y de momento nuestro Estado no ha sido contundente con leyes para abolir esta forma de esclavitud. Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de unos años pues lo conseguimos. Sí, ya vamos totalmente fuera de tiempo. Muchísimas gracias a Esther Torrado, a Antonio Asensio por acercarnos a esta realidad desde esta perspectiva. Nos quedamos con que quedan muchos retos por delante, mucho trabajo más que hacer en prevención, en sensibilización, en educación sobre todo, ¿no? En llegar a los jóvenes y bueno, nos quedamos con esa forma de captación que también ha cambiado con todos los retos que se nos enfrentan ahora con las nuevas tecnologías. Y muchísimas gracias de verdad y nada, espero que les haya gustado. Muy amables. Gracias.